Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos, lectores, seguidores, todas aquellas personas que nos siguen en las redes sociales. Pues nos place estar con ustedes en una entrevista más, y en esta ocasión me enorgullece poder entrevistar al señor Leonardo Zaleta, que durante muchos, pero muchos años ha sido cronista de la ciudad, 20 años. El historiador de la ciudad de Poza Rica. La entrevista anterior que tuvimos el agrado de hacerle fue cuando lo ratificaron por 10 años de nueva cuenta como cronista del municipio de Poza Rica. En esta ocasión, el motivo de su presencia nos viene a presentar su último libro, el número 30. El más reciente, porque el más reciente. El último suena muy... Sí, hasta que la pluma aguante. Eso. Bueno, el más reciente, vamos a decirle el penúltimo de sus libros, que se llama La Final Victoria, escrita por el señor Leonardo Zaleta, y que será presentado este próximo viernes, o sea, el día de mañana. Mañana a las 6 de la tarde en el Palacio Municipal. Perfecto. Entonces, pues ese es el motivo de la presencia de la entrevista con don Leonardo Zaleta. Don Leonardo, muy buenas tardes. Buenas Como tardes, siempre, me da Candelario. mucho gusto poder platicar con usted. A ver, usted como gran cronista, por lo que tengo yo conocimiento, este es uno de los problemas más añejos, más antiguos de Poza Rica, que es la escuela secundaria Salvador Díaz Mirón. Así es. A ver, platíquenos, Así es. platíquenos del libro, de su libro, de esto que está usted plasmando, la problemática, el estatus jurídico, en fin, todo lo que existe alrededor de la escuela secundaria Salvador Díaz Mirón. Mira, esta historia es una historia muy variada, tiene de todo. Yo soy exalumno de la Díaz Mirón, como todo mundo. En 1944 había funcionando varias primarias, pero no había ninguna secundaria. Llegó a la escuela artículo 123 María Enriqueta en 1944 el maestro Rafael Pérez López, venía de Tuxpan, maestro de primaria y maestro de secundaria con aquel señor don Manuel Cetello, que estaba ahí en Tuxpan. Él daba literatura. Llega, ve la necesidad de una secundaria porque no todos los padres de familia podían enviar fuera de la ciudad a sus hijos a continuar los estudios, y los anima y forman una escuela secundaria particular por cooperación. Entonces los trabajadores petroleros hacen una asamblea y dicen: vamos a descontar 20 centavos de la raya semanal a cada trabajador, pero en aquel tiempo eran entre 5,000 y 6,000 trabajadores. O sea, 20 centavos. 20 centavos a la semana. Semanarios. A cada trabajador. Por una semana. Y eso fue para empezar los trámites y lo que se necesitaba hacer. Invitan a inscribirse, van los padres de familia a una reunión, van los hijos y están de acuerdo en pagar, no sé, 8 pesos de inscripción y 10 semanales, alguna cosa así. Y empieza a funcionar la escuela y les prestan un salón de la escuela María Enriqueta, una que estaba allá frente a la plaza cívica. Ahí estaba, era de tablas, y les prestan un salón y ahí empieza el primer grado de secundaria. De la escuela Salvador Díaz Mirón. De la escuela, bueno, todavía no se llamaba así. Y empieza a crecer. En 1947 se inaugura el edificio de 30 salones de la escuela María Enriqueta y ahí se le pone el nombre.
de María Enriqueta, la poetisa coatepecana. En ese 1947, pues dicen, bueno, pues nos vamos y se traen el salón de la secundaria, es decir, ahí se asigna un salón de la secundaria. Pero ya parece, ya era segundo y tercero de secundaria. Y entonces ven la necesidad de construir una escuela, el plantel. Y el ingeniero Merino, superintendente, hacedor de todas las cosas aquí en Poza Rica, les dice, bueno, a ver, ahí está el terreno, y les señala ahí donde está la escuela ahora, que digamos era la continuación de la primaria. Seguía un terreno baldío que se ocupaba como campo deportivo y la secundaria. Pero, Candelario, nunca hubo un acta, una firma, un documento. Una escritura pública. Nada. De buena fe todo. Entonces, recapitulando, el terreno, ¿quién lo entrega? El terreno lo entrega Petróleos Mexicanos. Aduciendo que él era el dueño. Manifestando que era propietario. Propietario. Y les construye la escuela. Y coopera el sindicato. Ahora sí, con un día de salario se junta y entonces para la construcción. El trenecito cobraba el flete y una parte era para la Díaz Mirón. Se hacían bailes. Los cantineros pagaban 5 pesos por cada cartón de cerveza que se vendiera para la secundaria. Para la escuela. Es decir, que el vicio apoyó a la educación. Para que vean ustedes que hasta el vicio, por cada cartón de cerveza, se tenían que pagar 5 pesos para la construcción de la escuela. Como cooperación. Oye, pero ¿tú sabes cuántos cartones de cerveza se vendían en esta tierra calurosa y gente sedienta? No, era una barbaridad. Ahora, si te pregunto, ¿cuántas cantinas había? Olvídate, pues había más cantinas que escuelas, ¿no? A mí, hace muchos años, en una estación de radio que había un programa al cual yo acudía y manifesté que dentro de los orígenes de Poza Rica, para evitar que cada semana los trabajadores que venían de fueras se iban a sus ranchos, a sus casas, a sus rancherías, a las poblaciones, se emborrachaban allá y ya no regresaban a trabajar. Entonces, los señores de Petróleos Mexicanos de aquella época, el ingeniero Merino, que era les dijeron, no, la única manera en que vamos a tratar de evitar que se vayan los trabajadores cada fin de semana y se emborrachen, y se gasten el dinero, y mejor que se queden aquí les ponemos cantinas. Entonces, volviendo al tema, es que de cada cartón de cerveza que se vendían, 5 pesos era cooperación. Eran la cooperación para la construcción de la Escuela Secundaria Salvador Díaz Mirón. Como tú ves, esta secundaria tiene origen popular, raíces populares, todo mundo cooperó. Y así se levantó la escuela. Y ahí intervinieron algunos maestros, el maestro Rafael Pérez López, Guillermo Galván Cruz, Genaro Cruz Osorio, Edmundo Cárdenas y el maestro Ildefonso Vega. Esa es el origen de la secundaria. ¿Cuándo comenzó el problema legal? Mira. O sea, a ver, ¿quién fue la primera persona que reclamó la propiedad del terreno, que dijo, ese terreno es mío? Bueno, hubo una señora, Julia Chena, que dijo, esta parcela 17 parte es mía y yo la dono a la escuela. Un señor Francisco Servín dijo, yo soy el posesionario de la otra y la dono a la escuela. Pero vino el señor Humberto Chena, y ese era dueño de todo. Del Parque Juárez, de la Escuela María Enriqueta y de la secundaria. Del mercado y de la central de abasto y todo. De todo. Toda la ciudad. De todo. Era parte de su rancho. Bueno, pues él hace valer sus derechos
Y como demuestra que es el propietario, finalmente le vende a Petróleos Mexicanos en el 52, por ahí así. Y siendo de Petróleos, pues el ingeniero Merino era el que disponía. Y él apoyó a la escuela. Él le dio autorización para que ocuparan ese terreno. Jaime J. Merino. Jaime José Merino fue superintendente en una época de bonanza. Era el distrito petrolero más productivo de toda la República, el de Poza Rica. Imagínate, 7,000 trabajadores. Una gran presencia del sindicalismo, ¿no? Y así es como va prosperando la escuela. Pero allá por 1960, la Secretaría de Educación Pública dice, a ver señores, ustedes ahí tienen un grupito, pero no tienen personalidad jurídica de nada, no son asociación, no son patronato, no son sociedad, no son nada. Tienen que hacer una agrupación para que sean los propietarios de la escuela, los responsables. Y la clave. Para poder gestionar la clave como secundaria y también para administrar el funcionamiento de la escuela. Claro. No propietarios. No propietarios, sino la administración. La parte académica, la parte administrativa y todo lo demás. Y se hace la secundaria. El maestro Pérez López seguía siendo el de la autoridad moral, el iniciador, el fundador, el pivote. Y los otros 4 eran los 5 fundadores. Va creciendo la escuela, se incrementa la matrícula y se incrementa el número de maestros. Cuando logran hacer la sociedad civil, tantos maestros nuevos rebasan al maestro Pérez López y nombran director al doctor Jorge Bernard. O sea, que al fundador lo quitaron. Lo quitaron porque ya habían entrado más maestros, los originarios eran 5, pero ya entonces ya eran 20 y tantos, 30. Y entonces se funda la sociedad que quería la Secretaría de Educación. Y ahí, al nombrar al presidente de la sociedad, rebasan al maestro Pérez López. Y bueno, pues resentido el maestro, abandona la escuela. Él fue el que le puso el nombre, porque en México le hicieron, oiga, pero este nombre dice secundaria de Poza Rica, pero ¿cómo se llama? No tiene nombre, pónganle un nombre. Él era maestro de literatura, admirador del Bate Díaz Mirón, y dijo, bueno, Salvador Díaz Mirón, por eso tiene nombre de poeta. Sí, Salvador Díaz Mirón, poeta veracruzano. El poeta del modernismo. Y se sale y lo acompañan unos maestros. El maestro Pérez López funda una escuela que se llama Ignacio Manuel Altamirano. El maestro Genaro Cruz Osorio funda una preparatoria que se llama Gabino Barreda, que está por aquí. El maestro Luis Elías Cárdenas funda la Escuela Normal Leopoldo Kiel. Y entonces ya hay competencia. Pero lo de siempre, cuando ya hay una organización, vienen las pugnas internas y que no, pues vamos a hacer sociedad civil, vamos a hacer unión de maestros, y empiezan las pugnas entre los maestros. Pero ¿sabe usted por qué sucedió eso? Porque comenzaron a ver que fluía dinero. Ese es el asunto. Las instalaciones eran inmejorables, porque esa es una escuela que cuando viene Miguel Alemán a darle posesión al Consejo Municipal en 1951, estaba recientemente fundado la construcción, el colegio, y lo llevan para que viera las instalaciones. Alemán dijo, no hombre, esta es una escuela espléndida, ¿verdad? Impactado. Pero no solo eso, sino que ya era una mina de dinero por la cantidad de alumnos. Los gastos eran mínimos
Los gastos eran porque ellos estaban usando unas instalaciones inmejorables. Se fue perdiendo la mística de que esa escuela había sido construida con el esfuerzo y la cooperación del pueblo, y bueno, empezaron a aumentar el monto de las colegiaturas, como si fuera una escuela particular. Una escuela privada. Y entonces la sociedad ya no lo vio bien. Las pugnas internas entre los maestros crearon un conflicto entre que se hizo un sindicato y luego por otra parte la asociación civil, etcétera, etcétera. La secundaria llegó a tener 4,000 alumnos. 4,000 4,000 alumnos. Mira, se tuvo que hacer un edificio de 3 plantas que está al lado del edificio antiguo, un edificio de 3 plantas, y en la parte de atrás 8 salones. ¿Y cuánto era la mensualidad? Mira, la colegiatura. No tengo datos precisos si fueron ya 60 pesos, 80 pesos, pero habían empezado por 10 pesos. Imagínate, a la hora en que llegó, que eran 80, pues ya era una cantidad importante. La discordia entre los... la ambición. La ambición más que todo. Eso fue lo que descuidó los talleres, los laboratorios, la selección de los maestros, y llegó el momento en que el 4 de septiembre de 1979, la Secretaría de Educación Pública expidió un acuerdo mediante el cual se retira el reconocimiento a los estudios impartidos por la secundaria Salvador Díaz Mirón, que le habían otorgado el 25 de noviembre del 53 y el 20 de septiembre del 54. Lo más importante es esto. O sea, 25 años después le retiran. Sí, en el 79. Sí, 25 años. Bueno, esta drástica medida fue resultado de las irregularidades de algunos maestros al comercializar las calificaciones, porque el inmueble donde funciona el colegio no reúne las condiciones higiénicas y pedagógicas idóneas por falta de mantenimiento, por las modificaciones de los programas de estudio. Es decir, se descuidó por andar en los pleitos, se descuidaron todos estos aspectos y le cancelan la clave. ¿Hasta qué fecha vuelven otra vez a obtener, y quiénes fueron los gestores para que otra vez la Secretaría de Educación Pública les regresara la clave? Aquí es donde interviene el líder nacional del sindicato petrolero, Óscar Torres Pancardo, exalumno de la escuela. Va y se entrevista con el secretario de Educación Pública, Fernando Solana. Y tú sabes, sí. No, hombre, mire, hay que regresarle la clave, les vamos a ayudar, vamos a subsanar todas las deficiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y a él le deben la clave otra vez. La clave. El regreso de la clave. Pero ¿sabes qué pasa? En la asociación civil de la escuela, incrusta Óscar Torres a 3 elementos en el comité de vigilancia, 3 petroleros que no tenían hijos ahí. Es decir, el sindicato interfirió ahí y metió a los del Consejo de Vigilancia en la asociación civil. A ver, ¿por qué razón los padres de familia querían federalizar a la escuela? Mira, por la calidad de los maestros, que no era excelente, porque las colegiaturas eran muy elevadas, y entonces dijeron, esta escuela que la construyó el pueblo debe de tener colegiaturas baratas, y como no tiene colegiaturas baratas, mejor que se federalice, que la federación, la federación, y que la haga
y se convierta en escuela oficial, secundaria. Oficial. Sí, en una escuela secundaria federal. Federal. Dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Pero fíjate, Candelario, aquí está el criterio de la Secretaría de Educación Pública. Dice, no vamos a federalizar la escuela. Le dicen, ¿por qué? Mira, si hay 3,000 padres de familia que pueden pagar altas colegiaturas para mandar a sus hijos a la escuela, ¿para qué la agarra el gobierno? Mejor les mandamos una escuela federal, pero esta que sigue funcionando como particular, ese fue el criterio, por eso no se Y se fundó la escuela, la ESBO. La ESBO ya estaba, pero se fundan las federales, la Federal 1, Heriberto Jara, la 2, la 3, la 4, creo que hay 5. Entonces, no funciona la federalización. Los maestros felices de la vida. Las pugnas no solo son entre maestros, los estudiantes también participan y hacen un movimiento allá por el 75, porque ya iniciado el año lectivo, los maestros, la dirección de la escuela, alza las colegiaturas, sube las colegiaturas, 25 pesos mensual. Y dice, no, cuando nos inscribimos pagábamos tanto. No, pero nosotros somos aquí la autoridad y hemos decidido aumentar. Y toman la escuela y hacen un movimiento. Y dicen, eso nos hubieran dicho cuando empezó el año, no ahorita que ya le dan la razón a los estudiantes, tienen que bajar el nivel de la cuota a la anterior. Y eso va creando, va demeritando la escuela, va desprestigiando la escuela. Los padres de familia tenían que durar, la sociedad de padres de familia tenía que durar 2 años y se pasaba. Y entonces llegó un momento en que había 2 sociedades de padres de familia. Cuando iba a terminar una, su gestión se convirtió en Asociación de Padres de Familia o Patronato Pro Defensa de la Díaz Mirón. Y los pleitos siguen, se demerita la... Actualmente, ¿cuál es la problemática que existe en esta escuela Salvador Díaz Mirón? ¿Tiene propietario? Hay mucha gente que se dice que son propietarios. Sí. Hay mucha gente que han peleado, se han ido a Jalapa, han ido a la Ciudad de México, han promovido juicios, han habido denuncias de fraude, de todo, de una cantidad de demandas en la vía civil, denuncias de hechos en la vía penal, una barbaridad. Bueno. ¿Cuál es el estatus jurídico, la situación actual? A ver, en ese caos llega un momento, el 4 de agosto de 1999, en el que el Consejo de Administración de Pemex informa al director Adrián Layuz que autorizó la donación al gobierno de Veracruz del predio ubicado en Boulevard Ruiz Cortines 129 de Poza Rica, donde se localiza el Colegio Salvador Díaz Mirón. Petróleos Mexicanos, ya dueño, ya había comprado. Sí, ya. Petróleo Mexicano le compró a Humberto Chena. Le dona. Y le dona al gobierno del Estado. Y ahí se estipula que el destino de ese bien era para asuntos educativos. Así, nada más. En términos generales. El 30 de noviembre del 2001, el licenciado Antonio Limón, notario público número Jalapa. 12 de Jalapa, dio fe de la operación de donación, documento que fue inscrito en el registro público de la propiedad en el 10 de enero del 2002. Ese predio, esas instalaciones son del gobierno. Del estado de Veracruz. Del estado. Pero del 2002
al 2022 no se ha hecho absolutamente nada. Pero cosas. si no se ha hecho nada, quiere decir que ese predio, las instalaciones y todo, son propiedad del gobierno del estado de Veracruz. Eso sí. Y no se le puede cambiar bueno. el destino porque está establecido que son para asuntos culturales, educativos, de educación, asuntos de educación del Estado. Bueno, el gobierno del Estado no ha hecho valer su condición de propietario. Y a mí me dicen algunas personas enteradas, oye, esto está muy sospechoso. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno ha dejado esto ahí para que se pudra? ¿Por qué lo ha dejado empantanado? Y esa es una pregunta muy interesante. Eso ya no viene aquí en el libro porque yo ya no... Será motivo de otro libro. Entonces, en pocas palabras, toda esta historia que usted nos acaba de contar, y mucho más, viene en el libro, el penúltimo libro del señor, el cronista de la ciudad, recientemente ratificado este año. El año pasado, antes de que se fuera Javier Velázquez. Sí, cierto, ¿verdad? El señor Leonardo Saleta, el cronista de la ciudad, ratificado por 10 años. El título, te lo aclaro. A ver, ¿por qué se llama La Final Victoria? El himno de la secundaria, cuya letra la compuso el doctor Pilar Morales Trujillo y la música el maestro Emilio Lomelí. El himno dice en la parte final: cuando llegue la final victoria, un laurel a tus plantas pondré. Así le dice a la escuela. Y por eso es el título de su libro. La final victoria. Yo creo que la final victoria será cómo se va a resolver este problema empantanado. Pues sí, ahí está el problema. Aquí es donde queremos que nos ayudes. Ahí está el gran problema. Miren, volviendo al tema de los problemas añejos de Poza Rica. Cuando era alcalde don Jorge Elías y el gobernador era Miguel Alemán Velasco, resulta que nos dimos a la tarea de conseguir recursos y un fideicomiso para hacer un gran estacionamiento arriba del mercado público Poza Rica. Imagínense, un gran estacionamiento arriba del mercado público Poza Rica. Pero de urgencia. Era muy urgente. Era un problema que había que solucionar. Sigue siendo el problema, el caos en la ciudad. Sí. Y el pleito de muchas cosas. Entonces, en lo personal, a mí se me ocurrió, no soy de Poza Rica, y dije, hace falta, todo el mundo viene al centro, hace falta un lugar donde se estacione la gente, todo el mundo va al mercado, bueno, pues aquí arriba. Y mandamos a hacer el proyecto, lo presentamos a una institución de crédito, obtuve todo, el beneplácito, los aplausos y el abrazo del gobernador Miguel Alemán. El gobierno del estado no iba a dar un solo peso. No. El gobierno municipal tampoco iba a dar un solo peso. Entonces, dice usted, ¿cómo se iba a construir? ¿Cómo se iba a pagar? Bueno, un fideicomiso, crédito bancario, y el 80% de los ingresos del estacionamiento iban a dar al banco. Y el 20% para el mantenimiento y personal del estacionamiento. Claro. Así se había hecho. Pero aparecieron personas que ya fallecieron, por cierto, personas que se quedaron con muchos locales de mercado público Poza Rica y no les importó ni la ciudadanía ni los locatarios, no, les importaba llenarse los bolsillos prestando dinero a locatarios de mercado Poza Rica. Y ellos hicieron una marcha para que no se construyera. Entonces don Jorge Elías me dijo, Candelario,
mejor dejamos ahí esto. le dejamos. Ahí está el problema igual de la Salvador Díaz Mirón, de esta escuela, y muchos otros problemas de Poza Rica. Pero para que próximamente, el próximo libro, vamos a tener, espero tener todavía la gracia de Dios y la oportunidad de entrevistarlo a usted y darlo a conocer aquí. La final victoria. Oye, Candelario, ¿y por qué no nos vemos en la presentación del libro para ver cuáles son las propuestas que hacen los presentes? ¿Alguna aportación van a hacer? Así como tú dijiste, bueno, un estacionamiento en la parte alta, esa era una solución. Bueno, ahora que digan cuál es la solución que ellos avisaron, aunque la decisión vertebral y final es del gobierno. El gobierno del Estado. Gobierno del Estado. Pues, estimados amigos, hemos llegado al final de esta entrevista con el cronista de la ciudad, el licenciado Leonardo Zaleta, que me ha dado mucho gusto. A mí siempre en lo personal me da mucho gusto platicar con él. Y sobre todo que él nos ilustre y nos haga llegar la historia de Poza Rica a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen. Maestro, un enorme placer. Candelario, contar otra vez. Muchas gracias por estar contigo, gracias a tu auditorio. Ojalá nos podamos saludar mañana viernes a las 6 de la tarde en el auditorio del Palacio Municipal. Con todo gusto, por ahí estaremos, maestro. 6 de la tarde, el día de mañana. El día de mañana, en el auditorio. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Le regreso su libro? No, este es para ti. Bueno, muchas gracias, muy amable. Recuerden ustedes, es más, por cierto, todos los libros del maestro Leonardo Zaleta se venden en un café. De la 20 de noviembre. De la 20 de noviembre frente. Adelantito de la gasolinera. Sí, de un gran amigo que se llama Don Luis. Que tengan ustedes muy buenas tardes y un excelente fin de semana. Gracias por Como el favor siempre, de su les mando atención. un fuerte abrazo y que sean muy felices hoy y siempre.